Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de aprender cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de seguir adelante. Y para ello contamos con la presencia de José Antonio Abella. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Michael. Es la segunda vez que participas en la serie de episodios Sapere Aude, Atrévete a saber. El primer episodio, que fue el número 14, lo titulamos Literatura, Medicina y Vida. Y el de hoy lo hemos titulado Seguir adelante, por aquello de que hay que seguir adelante, a saber de qué terminamos conversando tú y yo hoy aquí. Tengo que decirte que ayer, precisamente, me pasé por una librería de Madrid. Estamos en Segovia, en tu casa. Muchas gracias por haberme acogido una vez más en tu hogar con tu mujer, María Jesús. Y como te decía, me pasé por una librería sin tarima, libros, y el librero, que se llama Santiago Palacios, que siempre me pregunta por ti cuando yo voy allí. Creo que no os conocéis en persona, pero siempre me dice, tengo ganas de hablar con él. Entonces le dije, pues que sepas que dentro de unos días, estamos grabando en mayo de 2023, le dije, dentro de unos días, este viernes, va a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid, el libro Agnus Dei. Y me dijo, no sé si me voy a poder escapar porque él también tiene una caseta, pero dile que quiero hablar con él. Pues yo te transmito su mensaje. Santiago Palacios, de Sin Tarima, quiere hablar contigo. Pues haré lo posible por hablar con él. Y dicho esto, pues vamos a hablar de eso que es seguir adelante. ¿Por qué seguir adelante? Bueno, casi la vida nos empuja a seguir adelante, ¿no? La vida es un camino que hay que recorrer y en el que cuando tomamos decisiones, son decisiones que de alguna manera son irrevocables, ¿no? Con frecuencia iniciamos un camino que parece lineal, se divide, y en esa disyuntiva hay que elegir un camino u otro. Podríamos decir, elegimos el de la derecha, el de la izquierda, y tenemos tiempo de rectificar. Pero no es cierto, ¿no? Porque el camino sigue, pero el tiempo no regresa. Es decir, el yo que va a volver, que quiere volver al camino de atrás, no es el mismo. Entonces siempre vamos avanzando. Y eso es, yo creo que una norma de todos los seres vivos, ¿no? Seguir hacia adelante. Que aún se pone de manifiesto cuando tienes algún problema que te ralentiza o que te hace decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Creo que el programa anterior yo creo que lo que terminaba diciendo con no un lema, pero sí con esa frase, seguir hacia adelante, ¿no? Y creo que eso es importante para todos, especialmente cuando tenemos malos momentos. En los buenos momentos todos queremos seguir hacia adelante. En los malos es cuando nos entran las dudas, ¿no? ¿Has tenido muchos momentos malos en tu vida? Pues mira, todos tenemos momentos malos y la memoria yo creo que es selectiva y tiende a borrar los malos y quedarnos con los buenos. Si no, sería muy difícil vivir, ¿no? Si solo tuviéramos conciencia plena de los malos recuerdos y de los malos momentos y de los dolores pasados, la vida sería un suplicio, ¿no? Por fortuna el olvido va barriendo algunas cosas de nuestras vidas, ¿no? Momentos malos, bueno, todos los tenemos, es inevitable. Pero yo suelo decir que soy un hombre afortunado, me siento afortunado de estar en este mundo con todas sus deficiencias, me siento afortunado de estar vivo, más en este momento, porque por circunstancias, bueno, que podemos entrar en ellas, no es ningún secreto, ¿no? Yo padezco una enfermedad incurable, con lo cual, con la que sin duda acabará conmigo. Espero que más tarde que pronto, ¿no? Y a pesar de ello, pues hay que seguir adelante. Uno no puede quedarse anclado en sus penas, en sus enfermedades, ¿no? Contagiando malestar y tristeza alrededor. Eso es completamente negativo. Fíjate que cuando estaba viniendo a Segovia, que es donde tú vives, estaba pensando, ¿habrá cambiado algo sustancial en la vida de José Antonio Abella en este último medio año desde aquella vez que grabamos el anterior episodio? ¿Ha cambiado algo sustancial?
Han cambiado cosas sustanciales, sí, ¿no? Hace año y medio a mí me diagnosticaron un cáncer por el que estoy en quimioterapia y voy a tener que estar así de por vida porque ya me lo han comentado los oncólogos, ¿no? Es un tumor complejo, pero me encuentro relativamente bien, ¿no? Siempre con algunos días malos porque la quimioterapia, quieras o no, te va minando y tienes días, todo el mundo que ha pasado por ella lo sabe, días francamente malos, ¿no? Pero también hay días llevaderos, días regulares y días buenos, ¿no? Hay que quedarse con los días buenos. En este medio año yo he tenido muchos días regulares, pero también muchos días buenos. ¿Qué es lo que para mí hace que un día sea bueno? Pues sobre todo la capacidad de seguir trabajando, de seguir adelante en una obra que uno va poco a poco haciendo y que piensa que sería muy triste dejar el mundo con esa obra sin acabar, ¿no? Cuando uno se va y una obra está inacabada, esa obra nadie la va a acabar. Finalmente somos nosotros los dueños de nuestras palabras, más cuando eres un escritor, ¿no? Y nadie va a poner las palabras que tú no pusiste. Uh-huh. Tengo aquí delante de mí el libro por el que te han dado el premio Ateneo de la ciudad de Valladolid, que se titula El corazón del cíclope. Luego vamos a hablar de este libro, pero lo saco a relucir ahora precisamente por lo que acabas de decir tú. Y es que la anterior vez que grabamos el episodio de Sapere Aude coincidió con la presentación de tu libro en Segovia, Agnus Diaboli. Ese mismo día grabamos el anterior episodio y resulta que eso fue en octubre de 2022 y este libro, El corazón del cíclope, fue terminado también en octubre de 2022. Sí, en torno a los días a los que... En torno a los días en los que grabamos aquel episodio que yo desconocía. Como he dicho, tu libro Agnus Diaboli se presentó aquel día y curiosamente dentro de 3 días estarás en Madrid en la Feria del Libro, la edición número 82, 82ª, que ya no se pronuncian esos números así, y estarás firmando tu libro de 5 a 7 menos cuarto, creo. Ese día estaré en 2 casetas, en la caseta del Gremio de Editores de Cantabria, firmando Agnus Diaboli, que es la última obra que he publicado con una pequeña editorial, pero realmente una pequeña gran editorial, ¿no? Porque trabaja realmente bien, a conciencia, hace unos libros magníficos. Está dirigida por Jesús Herrán y por Line, su mujer. Y de 5 a 6 y media, o a 7 menos cuarto, estaré, que es la caseta número 1, curiosamente. Exacto. Estaré firmando Agnus Diaboli y un cuarto de hora después iré a la caseta de la editorial menos cuarto, que es quien publica El corazón del cíclope, y allí estaré de 7 a 8 y media. O sea que tendré la tarde completa. Bien, permíteme que lea un fragmento de tu libro Agnus Diaboli. Todos conocemos los principios por ejemplo, del Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, yo voy a leer el principio de Agnus Diaboli, que dice así. Después de tanto tiempo, aún eran visibles las huellas de las balas. Bajo los líquenes y el musgo se intuían pequeñas oquedades en el pretil del puente, más apreciables al tacto que a la vista. Una vez al año, coincidiendo con la fecha de las ejecuciones, los grupúsculos de izquierda, que raramente superaban 3 o 4 decenas de asistentes, se reunían allí para recordar a sus víctimas y cantar la Internacional con el puño en alto. Todos se conocían, así que lo que comenzaba como una manifestación reivindicativa, con sus banderas ondeantes y sus consignas contra el gobierno, contra todos los gobiernos, concluía como una fiesta de viejos amigos en la cervecería de siempre, donde la Internacional, cantada a voz en grito y con los puños en alto, se iba suavizando con los dulces tarareos del Aguiarca patria amada. ¿Qué nos cuentas de Agnus Diaboli? Bueno, es una novela extensa, quizá compleja, en la que, como se ve, se parte de un momento determinado de un puente en el que han sucedido episodios luctuosos durante una guerra civil que sucede en ese imaginario país, en esa ciudad imaginaria de Aguiarca, ¿no? Que viene a ser de alguna manera un trasunto de nuestra España, ¿no?
Este libro nació a consecuencia de un episodio de esos desafortunados que no me hubiera gustado vivir, ¿no? Y fue la colocación de una escultura en Segovia con un diablillo que hacía mención a una leyenda tradicional segoviana, que es la de la construcción del acueducto, que, como en muchos monumentos europeos, grandes monumentos, parece que son imposibles de hacer por la mano del hombre, y entonces la imaginación popular añade siempre la ayuda del diablo, ¿no? No es una leyenda exclusiva de la ciudad de Segovia, porque hay varios puentes en Europa, iglesias, catedrales, que las leyendas dicen igual que fueron construidas con el diablo, con un diablo que siempre es engañado, por cierto, ¿no? Siempre se le dice que se va a construir otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, en Lübeck, ¿no? Le dicen que van a construir la mayor taberna de la ciudad. Y quieren construir la iglesia de Santa María. Y el diablo, claro, construir una iglesia no le apetece, pero construir una taberna sí que le apetece, ¿no? Es decir, que es una leyenda tradicional. Cuando aquí el ayuntamiento propuso que una escultura, porque uno de mis oficios ha sido el de escultor, reflejara esa leyenda, pues yo pensé, eso, pues ¿qué voy a hacer? Un diablo sujetando una piedra, la última piedra que según la leyenda le faltaba por poner cuando cantó el gallo. Y se daba fin al plazo que él había dado para que estuviera construido el acueducto, ¿no? Pues levantó tal polémica, una polémica que trascendió los límites pequeños de nuestra ciudad de Segovia, que se hizo internacional, se hizo eco de ella hasta el New York Times. Una vez que el New York Times lo publicó en una página amplia, me llamaban a mí preguntándome si Segovia era una ciudad muy atrasada, como estuviera anclada en el medievo, porque hubiera una polémica, porque se hiciera una escultura sin ninguna malicia, como cualquiera que la pueda ver, ¿no? sobre una leyenda sobre el diablo, ¿no? Yo les decía que no, que era un grupo de personas, bueno, pues como en este momento ocurre en España, ¿no? Estamos muy polarizados y con personas que pasan la línea roja de los extremismos. En este caso, el extremismo de derechas, ¿no? Entonces, un grupo de abogadas ultracatólicas, pues puso un pleito contra la escultura. En fin, fue un enorme follón que me costó realmente serios disgustos, ¿no? Porque uno vive a gusto con sus vecinos y en su ciudad y no tiene por qué andar en este tipo de líos, ¿no? Pasado un tiempo, pensé que toda esa historia que había vivido, una historia ingrata, podía reflejarla de alguna manera en una novela, porque me habían dado el argumento. Lo que pasa es que no lo podía poner el marco espacial y temporal en la ciudad de Segovia, sino que necesitaba llevarlo a otro lugar para evitar, bueno, pues que hubiera malos entendidos, gente que se sintiera aún más ofendida. Entonces lo situé en un país imaginario, en una ciudad imaginaria, y comencé hablando de algo sucedido en ese puente de esa ciudad, que es algo que también ha ocurrido en España y de lo que estoy, bueno, bastante al día, porque una de mis novelas anteriores, Aquel mar que nunca vimos, habla justamente de la represión. De la cual hablamos en el anterior capítulo. Sí, habla de la represión que sufrieron una gran parte de los maestros en España. A todos se les hizo un expediente disciplinario y no se juzgaba ahí su calidad de magisterio, que fueran buenos o malos maestros. Se juzgaba solamente su ideología. Y si el maestro había sido partidario de la República, del Estado, o sea, que se había votado en las elecciones, ¿no? Del Estado legal, no del Estado que surgió tras un golpe de Estado. Uh-huh. Pues esos maestros partidarios de la República, todos fueron sometidos a un proceso. A la mayoría se les quitó de su puesto de maestros, se les postergó, y hubo también bastantes que fueron ejecutados, ¿no? Entre ellos el maestro de uno de los pueblos en los que yo había ejercido como médico. Entonces, esta novela comienza ahí, porque es una llamada al pasado, ¿no? A no olvidar lo que parte de nuestra historia, que también hace que seamos como somos, ¿no? Hablando de historia, vamos a intentar sumergirnos en tu historia personal. Tú eres conocido, en su día para quienes fueron tus pacientes, eras médico rural, pues eras conocido, me imagino que como el médico, quizás no como el escritor. Y para quienes no te han conocido como médico y que ni siquiera saben que has sido médico,
pues eres escritor, que ya tiene unos cuantos libros en su cuenta de haberes. Bueno, tu historia personal. Te conocen como escritor. ¿Qué papel tiene tu mujer en tu vida, María Jesús? Antes te decía que yo soy una persona afortunada. Y una de las fortunas que he tenido ha sido la de encontrar el amor de mi vida, cosa que no todo el mundo puede decir. Ciertamente el amor no es un todo que se te da como un don gratuito para siempre, con las mismas circunstancias, ¿no? Es un todo que hay que ir cuidando, cultivando de la mejor manera posible, ¿no? Muchos amores que han sido apasionados mueren por eso justamente, ¿no? Primero por la costumbre, ¿no? Que incluso cuando uno se acostumbra a lo bueno, parece que lo bueno ya no es tan bueno, o sea, lo cual es un error, es una estupidez completa, ¿no? Y otro, pues por eso, porque a veces creo que todos cometemos este error, ¿no? Dejamos de cuidar a nuestra pareja y eso hace que las distancias que son pequeñas al principio vayan creciendo. Nosotros llevamos muchos años juntos, ¿no? Nos conocimos con 20 y pocos años y aquí seguimos, ¿no? En una felicidad, no voy a decir radiante, porque la felicidad se compone de pequeñas cositas, ¿no? Que uno va sumando, ¿no? Esa felicidad moderada, esa felicidad cotidiana que uno hace que esté a gusto en el mundo, ¿no? Mi mujer ha sido importante, claro que es importante. Incluso en la literatura, ella es la primera que lee siempre cualquier cosa que escribo, ¿no? La que me hace sus objeciones, que con frecuencia son las más duras, ¿eh? Cuanto más confianza tienes con una persona, más crítica es con la obra que desarrollas. Pero es que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Porque cuando uno da una obra que está en borrador a leer a un amigo o a tu mujer, si no es sincero, no le hace ningún favor. Es mucho mejor ser sincero y decir, pues mira, en este capítulo flaquea, me parece que esto no está bien. Y cuando lo piensa, dice, pues yo creo que tienes razón, o sea, vamos a darle una vuelta y casi siempre con esas correcciones una obra acaba ganando, ¿no? Yo creo que si mi mujer, no sé, yo sería otra persona, sin duda alguna, o sea, también ella sería otra persona, ¿no? Y creo que estamos consiguiendo pues algo que se plantea uno casi en la adolescencia, ¿no? Es enamorarte de una chica preciosa con la que uno quiere envejecer. Ajá. Tenéis 2 hijos que curiosamente... 2 hijos y 3 nietos, sí. Bueno, 2 hijos y 3 nietos que curiosamente se dedican, bueno, al arte, digamos de forma indirecta, no al arte de la escritura, sino de la música. Sí. Cuando mis hijos decidieron que querían ser músicos, no les pusimos ningún problema, ¿no? Porque yo ciertamente tenía muchísimas dudas. Yo me los veía a mis hijos pidiendo, o sea, tocando en la boca del metro. Pero bueno, ¿no? Ellos tenían capacidad para la música y los dos han salido adelante muy bien con la música, ¿no? Uno es tuba solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el otro es profesor del Conservatorio de Salamanca, profesor de clarinete. Estoy realmente satisfecho porque además hacen un trabajo que les agrada. Es otra de las claves para ser moderadamente feliz, es que tu trabajo te agrade. Uh-huh. Si tu trabajo es un castigo, como ocurre muchas veces, tu vida también es un castigo. Por eso cuando mis hijos, yo les veo que disfrutan, ¿no? Además tienen un trabajo excepcional. Es el único trabajo que aplaude la gente antes de que lo ejecutes. Salen al escenario y aplauden a la gente. Sí. O sea, pero bueno, es algo, podría ser, ¿no? O sea, aplaude al final si te ha gustado, ¿no? Ya es recibido con calor, ¿no? Entonces es un trabajo muy agradable. También muy esclavo el trabajo de la música. Sí, cierto. Sobre todo de los concertistas de cierto nivel, es un trabajo sacrificado. Pero eso que dices del aplauso es cierto, porque tiene simplemente, y una vez hace muchos años, yo estudié piano, aunque nunca terminé la carrera. Creo que era Almudena Cano, que en aquella época era una profesora de piano de Madrid. Hice una clase con ella, una de eso que se llaman ahora masterclasses, que es una clase magistral y punto. Pues dijo una cosa que se me ha quedado grabada, y es que un artista, por el mero hecho de atreverse a subir a un escenario, ya se merece el aplauso. Porque hay que atreverse a subir al escenario. Y trasladando eso al mundo de la escritura,
Ojalá también fuese así, que un escritor cuando escribe un libro y lo publica, ya antes de que la gente lo leyese, lo aplaudieran. Porque detrás de un libro hay muchísimo trabajo. Sin duda, sin duda. Y, por ejemplo, tus libros, que algunos de ellos, de los que yo he leído, no he leído todos, porque tienes unos cuantos, pero están muy bien documentados. O sea, que hay una labor de documentación y de investigación en algunos de ellos. Por ejemplo, en La sonrisa robada, que ya hablamos de ella, de ese libro, de esa novela, en el anterior episodio de Sapere Aude. ¿Qué nos dices al respecto de esto, de la labor del escritor, esa labor callada? Bueno, callada para mí es obligada, que sea callada. Incluso yo tengo que escribir en completo silencio, ¿no? O sea, cuando uno escribe, no es del todo. Esto es una cosa que seguramente a los oyentes les extrañará también cuando uno presenta un libro y comenta esto, también les extraña al público, ¿no? No todas las palabras son conscientemente de uno, ¿no? En el silencio hay como una voz interna que te va dictando a veces ideas que tú no eres consciente de tenerlas. Yo no creo que sea una hada mágica, no creo que venga un ángel a susurrarte al oído, creo que son cosas que tenemos dentro, pero que hay que propiciar las circunstancias para que salgan, porque no siempre somos conscientes de lo que tenemos. Casi todo el mundo que se pone a escribir sobre su pasado, sobre su infancia, empieza a recordar cosas en las que hace 50 años no había reparado. O sea, y eso es una constante en la literatura, ¿no? O sea, entonces, el trabajo, me decías, del escritor. Mira, el último libro, el que me comentabas antes, el del que recibió el premio Ciudad de Valladolid, El corazón del cíclope. El corazón del cíclope, lo comencé a escribir hace más de 20 años. Y lo terminé, lo comentabas, en octubre del 22. No significa que haya estado 20 años cada día con una palabra. No. Significa que ha estado 20 años gestándose dentro de mí, ¿no? Durante un tiempo, al principio, el libro avanzó. Luego, a veces llega a puntos difíciles, ¿no? A agujeros negros donde no ves cómo tiene que continuar ese libro, ¿no? Cuando uno empieza a escribir un libro, hay autores que tienen ya todo el desarrollo de arriba abajo de cómo va a ser el libro, lo tienen en fichas, es como si siguieran un mapa o un GPS y llegan ya a puerto seguro, ¿no? Otros muchos escritores no, eso lo decía Javier Marías, ¿no? Que hay escritores que escriben con brújula, escritores que escriben con mapa. Yo soy de los que escribe con brújula, sé hacia dónde quiero ir, pero la brújula no marca si hay un puerto de montaña, si hay un río infranqueable y no hay puentes cercanos. Entonces tienes que ingeniártelas para salvar esos obstáculos. Este libro llegó un momento en que uno de los obstáculos para mí era muy difícil de salvar, le di vueltas, le di más vueltas y el libro se fue quedando arrinconado. Cada X tiempo volvía a él, pero no llegaba. Y justamente antes comentabas, ¿no? Cuando hablábamos de la enfermedad, hemos cambiado de tema bruscamente. Cuando a mí me diagnostican el cáncer que tengo, no me quiero ir de este mundo sin acabar cosas que sé que están bien, pero han sido inconclusas y nadie las va a acabar por uno. Entonces, uno de mis objetivos clave fue acabar este libro. Entonces, aquí digamos que los hados fueron favorables y ese punto negro que yo no era capaz de atravesar, ese obstáculo, se atravesó con mucha sencillez. Me comentabas antes de empezar la grabación, estuvimos hablando también de este libro, que lo que estabas diciendo, que gracias al cáncer lo has podido terminar. Sí, es que con frecuencia pensamos que las enfermedades son puramente enemigos nuestros. Y no voy a decir que no. Son enemigos, pero con los que acabas haciendo pactos. Cosa que, por otra parte, os sucede habitualmente en muchas de las guerras. Ojalá sucedieran todas y buscáramos más el pacto que la agresión, ¿no? Bien, el tema está que, en este caso, el pacto con la enfermedad pues era ese, ¿no? Era que la enfermedad te restringe el horizonte vital. Todos sabemos que tenemos los días contados. Nadie sabemos cuándo va a ser nuestro fin. Nadie. Cuando somos jóvenes tenemos una cierta idea de eternidad, como que nunca esto va a seguir así, ¿no? Cuando nos hacemos ya mayores y vamos entrando en el territorio de la vejez, nos damos cuenta de que ese horizonte está mucho más cercano, ¿no? De que ese finisterre, ese fin de la vida de nuestro tiempo, es insoslayable y llegaremos a él, queramos o no queramos. Pero aún así nos resistimos a verlo, aún así. Incluso gente mayor, yo a veces me lo planteo, ¿no? Gente muy mayor que empieza a hacer una casa. Digo, pero caramba,
si es que no le va a dar tiempo a vivirla. O sea, una persona de 80 años que se inicia en un proceso de construcción, digo, por otra parte me parece admirable, pero yo creo que no lo haría nunca, ¿no? Porque digo, pero si no me va a dar tiempo a ver qué me pone en el tejado. Bueno, voy que este horizonte que la enfermedad te hace ver más cercano, también te impulsa para que tus neuronas trabajen más deprisa. Entonces este libro es muy probable que no lo hubiera retomado, no en octubre, que es cuando se acabó, sino 8 o 10 meses antes, si no hubiera sido porque yo tenía una enfermedad que me limitaba el tiempo. Es decir, que de alguna manera tengo que darle gracias a la enfermedad para haber terminado este libro, que es una de mis mejores obras, creo yo. Fíjate, yo todavía no lo he leído, pero lo leeré. Me ha dado pie esto último que has dicho a hablar de las casualidades que tienen que ver con esto de que uno se cree que va a vivir eternamente. Porque recuerdo que el día que grabamos aquel episodio, fuiste tú precisamente quien me dijo, ¿por qué no te quedas a comer y así te presento a mis editores, que son Jesús Herrán y Lines de la Gala? Total, que así fue como los conocí, y de ahí, de ese encuentro, meses más tarde, surgió que dentro de la misma colección de Valera Literaria, en la que tienes tú editados algunos de tus libros, pues me publicasen la que es mi primera novela, que se titula Me creí inmortal hasta que me morí, que está relacionada directamente con eso que estás diciendo, que vivimos con que pensamos que vamos a vivir eternamente y llega un momento que te mueres y se acabó y no te has enterado. Y quería darte las gracias públicamente por aquel encuentro, pero al dártelas a ti tengo también que dárselas a Ignacio Sanz, que fue el que me propuso que hiciese una entrevista contigo, y a su vez a Jesús Martínez, conocido como Jesús Alcaraván, que es el que tiene la librería en la Villa del Libro, en Urueña, que fue el que me dijo, mira, conozco a varios escritores, uno de ellos es Ignacio Sanz y otro José Antonio Abella, porque te podías hacer un programa con Ignacio Sanz. O sea, esa cadena, o sea, dándote las gracias a ti, llegan esas gracias hasta Jesús Martínez o Jesús Alcaraván, que sin ese encuentro fortuito, totalmente fortuito, no estaríamos aquí hoy tú y yo. Es que la vida es así, la vida es un cúmulo de pequeños azares, ¿no?, que nos van llevando de un sitio para otro, muchas veces al margen de nuestra voluntad, ¿no? Es como las cerezas, en la imagen típica, ¿no?, que coges una cereza y sale otra enganchada en la cereza que has cogido, ¿no? Y eso está bien que sea así, ¿no?, porque le da cierta gracia a la vida, ¿no? No está todo previsto, no es una cosa que va según un plan preconcebido, no, sino que hay esos azares que a veces uno no sabe si son tan fortuitos, ¿no? O si hay algo en el azar que es más que azar, algo en la casualidad que es también causalidad, ¿no? Pero bueno, lo que mencionabas a varios amigos, y eso me hace escucharte con una sonrisa, ¿no? Porque uno de los regalos que nos da la vida es la amistad, ¿no? La amistad es incluso de alguna manera más fuerte que el amor. Esto puede parecer raro, has dicho así de esta manera tan pedestre incluso, ¿no? Pero es así, ¿no? Porque la amistad, el amor siempre tiene intereses comunes. El amor, bueno, uno funda una familia, compra una casa, se mete en unas hipotecas, siempre hay que unir sueldos para salir adelante, hay intereses materiales, ¿no?, que también sustentan esa relación amorosa, ¿no? Pero en la amistad no hacen falta. La amistad es desinteresada, la amistad es gratuita. Uno es amigo de sus amigos porque sí. O sea, simplemente porque coincides en cosas, te caes bien, discutes en otras, pero hay un vínculo que no es un vínculo de mutuos intereses. Porque, así como en el amor, los intereses, no hay ningún problema en que haya intereses comunes, cuando la amistad se ve mediatizada por los intereses, corre mucho riesgo de dejar de ser una amistad. Decía Jorge Luis Borges, hablando en una entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano en el programa Fondo, creo recordar que era a principios de los años 80, 1980, al respecto de esto del amor y la amistad, que la amistad no requiere frecuencia, el amor sí. Claro. Y eso se me ha quedado grabado, porque es cierto eso que estabas diciendo tú precisamente, que la amistad es, primero que es un regalo, porque eso no se busca, se encuentra, tal cual. Y yo
aprovechando que te tengo aquí delante, yo te he conocido ya en una etapa de tu vida en la que es de cierre, estás de cierre. Pero sé que la amistad que voy a tener contigo, lo que dure, va a ser sincera, por mi parte. Yo espero que dure mucho tiempo. Yo espero también que mucho me tiempo. Me veo con correa para rato. Yo espero que también con mucho tiempo, pero a eso es a lo que voy, que hay cosas en la vida que son un regalo y al haberte conocido lo ha sido. Sí. También quiero puntualizar una cosa sobre la amistad, ¿no? Es una palabra que de alguna manera en los últimos tiempos está devaluada. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que nos sobran con los dedos de las dos manos, con 10 dedos, para contar a los amigos. Cuando uno dice, yo tengo muchísimos amigos, yo tiendo a creer que no tiene ninguno. Se ve mucho en las redes sociales. Yo no participo en las redes sociales. Cuando la pandemia me di de baja, en las que participaba a cuenta de las falsedades, de los bulos que transmitían supuestos amigos tuyos, ¿no? Con lo que, bueno, yo no podía estar de acuerdo y me dolían tanto que decía, mira, no quiero ni verlo. Entonces me di de baja en todas las redes y, por cierto, vivo mucho más feliz desde que me di de baja en todas las redes. Menos pendiente de los likes, de si publicas cualquier tontería y estás pensando que va a haber 500 likes. Eso es una estupidez, ¿no? Entonces, pues yo cuando me di de baja tenía en Facebook concretamente pues 600 amigos, 700 amigos. Pero si no les conocía, ¿pero qué amigos? ¿Pero qué amistad es esa? De esos amigos eran 5, de verdad, porque los otros 5, antes decía de los 10 dedos, los otros 5 tampoco usaban la red social, ¿no? Entonces, los amigos de verdad son siempre pocos. Nuestra vida no da abasto para tener cientos de amigos en los que tienes esa confianza, ¿no? Cierto. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Son los libros amigos? Claro, los libros son amigos que siempre están ahí. Además son amigos pacientes. Muchos están esperando que los leas desde hace años, ¿no? Los tienes en tu biblioteca y un día pases por allá y ves algo y sacas un libro que has estado esperando quizá 10 años, a que hagas ese gesto con tu dedo índice de empujarle hacia afuera y sacar el libro y empezar a leerlo. Y luego cuando lo lees dices, ¿cómo es posible que haya estado aquí tanto tiempo sin haberlo leído? Sí, pero muchas veces es que uno a veces se contradice, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiante en Valladolid, una de las pintadas que más me gustaba decía, esas pintadas de aquella época que ya no se ven, exigimos el derecho a contradecirnos y a negarnos. Efectivamente. O sea, el hombre también hay a veces contradicción y hay que aceptarlo como tal, ¿no? Y negación. Y uno no tiene por qué pensar lo que pensaba hace 30 años. El pensamiento evoluciona, o sea, la vida va cambiando, las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, exigimos el derecho también a contradecirnos, ¿no? Pues esto lleva un poco a propósito de esto que te decía de los libros, ¿no? O sea, hay libros que quizá, de haber sido leídos antes, hubieran cambiado tu vida. Pero también es cierto que quizá no era su momento, ¿no? Y el momento, hablábamos antes del azar, pues es eso, a veces es un fruto, esa cereza que sale y te lleva de un libro a otro, ¿no? O sea, un libro que tú me comentas y que yo no había reparado nunca en él y que decido leerlo porque tú me lo dices, ¿no? Exacto. Para quienes nos estén escuchando, voy a decir que estamos en un sitio rodeados de libros. Es tu biblioteca y también tu estudio, en el sitio en el que escribes, y hay, libros por todas partes. Y no había reparado en ello, pero acabo de ver uno, que lo tienes muy cerca de ti, que es de Cares Santos. Y te digo por qué me ha llamado la atención, porque hace un par de meses estuve en la presentación que hizo de su libro en la librería de Madrid, Rafael Alberti, y lo presentaba con Andrés Trapiello. Y me ha llamado la atención que tengas tú aquí un libro de ella. No sé si lo has leído o lo tienes ahí. Es de los que está esperando que lo leas, ¿no? Está esperando que lo leas. Concretamente ayer tuve un intercambio de mensajes con Cares Santos, ¿no? Porque Cares Santos fue uno de los... Yo a Cares Santos personalmente no la conozco, ¿no? O sea, sus libros sí, y a ella sé de ella, ¿no? Y de su historia y de su amor por la literatura, que empieza desde muy jovencita, ¿no? Y se dedica solamente a ello, ¿no? Hay otros escritores que se dedican a más cosas. Cares Santos es una escritora de raza, de pura raza, que se dedica a eso, a escribir, ¿no? Entre el jurado del premio había 3 premios Nadal. Una era Cares Santos, otro Gustavo Martín Garzo y otro Manuel Vilas. Y a Cares Santos
escribió un pequeño comentario sobre esta novela y ayer yo le mandé una nota de agradecimiento, ¿no? Le pedí a un amigo común su dirección, que no la tenía, me la dio y le mandé esa nota de agradecimiento, que ella me contestó a su vez y me dijo que quería tener un libro dedicado. Digo, bueno, pues te lo envió rapidísimamente, ¿no? O sea, que mi contacto con Care Santos no es intenso, pero sí que es muy amigable. Yo creo que Care Santos es de esas personas con las que si tuviéramos un trato más cotidiano, si yo no viviera en Segovia o ya no viviera en Barcelona, o sea, seríamos realmente buenos amigos. Pues recuerdo que el libro que presentó trataba de los estorninos que se llevaron a Estados Unidos. Se me ha olvidado ahora el término que se utilizaba entonces. Algo que hoy en día no se podría hacer, que es llevar una especie exótica a otro país. A colonizar otro país. A colonizar otro país. Bueno, pues se logró colonizar Estados Unidos con esas aves por el capricho de una persona. Y de eso iba el libro. Tú que has sido persona médico rural, ¿qué papel tienen los pájaros en tu vida, si es que lo tienen? Bueno, no puedo decir que soy un experto en ornitología, ¿no? Pero sí que te puedo decir que me encanta cuando paseo con mi perro. Segovia está lleno de lugares medio selváticos, a la orilla de los ríos, lugares muy agradables donde pasa muy poca gente y donde los pájaros tienen una gran presencia, no porque los veas, sino porque los escuchas, ¿no? Entonces, últimamente algunos de mis trabajos ha sido volver a escribir poesía, cosa que no hacía desde hace 30 años. Y las orillas, muchos días, iba a un rincón del río, del Eresma, por donde no pasa absolutamente nadie, y allí me sentaba en una piedra con mi perro, acompañado del canto de los pájaros, y para mí como que me ayudaba a escribir, ¿no? Dicho esto, tengo que decir que no, insisto, que no soy un experto, pero, en fin, si, como dicen los hinduistas, hay una reencarnación, pues quizá no estaría mal reencarnarse en un pájaro, ¿no? Y quizá en uno de esos pájaros, en un vencejo. El vencejo es un pájaro maravilloso. Es de esos pájaros que, bueno, yo supongo que mucha gente lo sabe, quizá otra no, que desde que nacen, cuando echan su primer vuelo, están 2 años enteros sin posarse, volando. No lo sabías, sí. Hasta que tienen ya la madurez sexual y ya van a procrear y a incubar, entonces necesitan un nido. Pero los vencejos solo necesitan el nido para esa función, que es tener sus huevos y que nazcan sus crías. Se pasan el día y la noche volando. Segovia es un lugar, concretamente en el entorno del acueducto, donde otra de las maravillas, además del acueducto romano, son los vencejos que lo atraviesan en verano, ¿no? Montando un guirigay espectacular. Pues al caer la tarde, los vencejos van desapareciendo. ¿Pero a dónde van? Van subiendo al cielo, van subiendo y desaparecen de nuestra vista. Y toda la noche la pasan volando en círculos. Toda la noche. Y así te digo, o sea, que están de época de cría a época de cría. O sea, que es algo sorprendente, ¿no? Son animales del aire, el más del aire, ¿no? El animal más dueño del aire, ¿no? Pues mira, si estaría bien reencarnarse en un vencejo. Tu libro más reciente del que ya hemos hablado es El corazón del cíclope. Hemos hablado de él, pero no nos has contado nada de la trama. ¿De qué trata El corazón del cíclope? Bueno, El corazón del cíclope es una historia la historia de un muchacho que nace con el siglo XX. Y comienza la historia cuando ya él empieza a despertar su conciencia de ser en el mundo. Con 10 años, él es sacado de la escuela, como era habitual en esa época, salvo en familias más acomodadas, las familias más trabajadoras, los años de escolaridad, si eran, que a veces no eran ninguno, pues eran pocos, porque la necesidad del sustento apremiaba, ¿no? Entonces este muchacho es sacado de la escuela a la edad de 10 años y comienza su aprendizaje de la vida en lo que él llama la Universidad de los Hombres. Y comienza en una ferrería, una de las últimas ferrerías ya preindustriales. Es una época, comienzos del siglo XX, finales del XIX, en el que el mundo sufre una gran transformación, que es el desarrollo industrial. La mano de obra puramente manual
va siendo sustituida poco a poco por las máquinas. Él entra en una industria agónica, que es una ferrería. Una ferrería era el lugar donde se transformaba el hierro, o sea, el hierro en masa, para hacer barrotes, para hacer rejas de arado, pero todo de forma todavía muy rudimentaria, ¿no? Con los martillos pilones que se movían por la fuerza del agua. O sea, hay algunos ejemplos en Castilla y León preciosos de ferrerías, ¿no? Hay uno en el Bierzo, por ejemplo, magnífica. Incluso en Segovia tenemos el martinete de Navafría, que era más para cobre, más pequeño que el hierro, ¿no? Entonces ahí comienza su aprendizaje y, como digo, su conciencia de no de un ser individual, que es un poco cuando somos niños, que se reduce nuestro mundo a nosotros mismos. Básicamente, el centro del universo es nuestro ombligo y todo lo que pasa alrededor, y todo lo más la familia y hay unos pocos amigos, ¿no? A cierta edad uno se va dando cuenta de que el mundo es más ancho y más ajeno. Entonces, viene a ser la historia de este muchacho hasta la edad de 43 años, que ya cuando acaba la guerra civil, él ha tomado partido en la guerra, claramente, ha tomado partido por la República y es perseguido, como tantos otros. Él vive en una cuenca minera. Yo conozco relativamente bien el ambiente de las cuencas mineras porque parte de mi vida como médico se desarrolló en la cuenca minera que hay al norte de León, al norte de la zona de Pola de Gordón, en fin, entre Busdongo y Pola de Gordón. Yo fui médico en Villamanín durante casi 5 años. Total, que conozco el ambiente ese de la mina, tuve que atender heridos de la mina, incluso recuerdo una explosión de grisú que hubo cuando yo estaba allí. Y este muchacho que vive en esa cuenca minera finalmente también trabaja como ayudante en la mina. Es un muchacho espabilado, inteligente, y trabaja por ciertas circunstancias que tampoco voy a desvelar, hay que leer la novela, en las oficinas de la mina, y cuando llega el momento de la guerra civil tiene que tomar partido. Y lo toma en base a ese despertar de su conciencia. Entonces, finalmente él forma parte de una cuadrilla de maquis, como muchos de los que tuvieron que huir a la montaña para escapar de la represión, y vive allí una experiencia vital que es para él muy novedosa, que es la experiencia primero de vivir en soledad dentro de una cueva en la montaña leonesa y la de tener contacto con unos animales que eran los dueños de esa cueva, que era un rebaño de cabras asilvestradas que le hacen tener también una especie de conciencia ecologista de la vida, cosa que en toda esa palabra no existía, ni por asomo, ¿no? Ahí serán sus últimos días y, en fin, es lo que cuento. Es decir, es la historia del desarrollo personal de alguien que toma conciencia del mundo. Y lo del título, El corazón del cíclope, ¿se puede desvelar por qué o hay que leer la novela para saber por qué El corazón del cíclope? No, se puede desvelar, si se lee es mejor, ¿no? Bien, hay una referencia clara, ¿no?, que es al Ulises y al episodio del cíclope, ¿no? El cíclope en Ulises es de alguna manera un monstruo indefenso. Es una paradoja, ¿no? Se come a varios miembros de la tripulación de Ulises, ¿no? Pero él es como un niño grande, ¿no? Está en sus genes el comerse a esos seres pequeños que han llegado ya a su cueva, ¿no? Y que le están robando además su alimento. Concretamente, Ulises lo ciega, su único ojo lo ciega con un palo, con la brasa de un palo, ¿no? Con un palo encendido, se lo ciega y el pobre cíclope, con su único ojo, ya no es un cíclope, es un ciego, ¿no? Un ciego indefenso, ¿no? Por el que, bueno, gracias a esa estratagema y a esa historia, pues pueden huir la tripulación del barco de Ulises, ¿no? Eso un poco es la parte mitológica, porque también de alguna manera aquí ocurre lo mismo. También hay veces monstruos que no lo son tanto, ¿no? Y concretamente, muy concretamente, al principio de la novela hay un episodio en el que en la familia de este muchacho nace un cíclope. Esto puede parecer fantasía, pero no lo es. O sea, son pocos los casos que ha habido en la historia de la medicina, pero los ha habido, los sigue habiendo, ¿no? De personas que nacen con un solo ojo en la frente. Personas que suelen vivir muy pocos días si es que nacen con vida, porque a veces nacen muertos, ¿no? En el caso de este muchacho, de esa familia, nace un cíclope, que vive 3 días. Un ser indefenso que parece venido de otro planeta, ¿no?
un ser con ese solo ojo, Ajá. y entonces es un poco el origen. Pero luego él también se va a sentir cíclope cuando vive en esa cueva desde la que contempla el mundo. La cueva tiene un agujero, está en lo alto de una montaña y está ahí como el ojo de una montaña. Es también como el símbolo de un cíclope. Por ahí van los tiros. Al principio de nuestra conversación ya dijiste que este libro, El corazón del cíclope, te había llevado 20 años la gestación y que querías concluir todo aquello que habías empezado, o cuantas más cosas mejor. ¿Qué libro quieres concluir que aún no has concluido? Bueno, hay unos cuantos, no creas. De todos modos, lo que pasa es que de algunos libros no tienes la conciencia de que ese libro está bien encarrilado y de otros no tienes esa misma idea. Entonces, los que no están bien encarrilados de inicio, que algunos hay en el cajón, no pasa nada porque mueran contigo, no pasa nada. Los que sí que merecían la pena vivir son los que uno tiene que luchar por ellos, ¿no? Entonces, sí que tengo alguna novela incluso acabada, pero que sé que cojea en algunos puntos, ¿no? Ajá. Una es concretamente una historia que tiene mucho de personal, porque es una historia que tiene que ver con unos seres que yo amo especialmente, que son los perros, ¿no? Yo soy muy perruno, o sea, Uh-huh. lo digo, a los hombres los quiero y los odio también a partes casi iguales, ¿no? Tengo miguitas de odio hacia los hombres, con los perros no, los perros son toda entrega, ¿no? El perro, ningún ser te va a querer nunca como te quiere un perro, o sea, olvidémonos. Esto quien no ha tenido nunca un perro en su casa, no hablo de los que tienen perros para cazar y que luego cuando acaba la temporada los cuelgan de un árbol. Hablo de la gente que tiene un perro y lo quiere de verdad, ¿no? Se siente tan querido por el perro que siente eso, que no hay un ser en el mundo que nunca le vaya a querer como le quiere su perro. Cuando uno llega a casa, tu mujer se podrá más o menos contenta, pero no con la alegría del perro. El perro te sube. Es como si de repente se le hubiera aparecido Dios, ¿no? En una epifanía cada día. Y eso, pues, de duda cabe que nos satisface mucho, ¿no? Entonces yo, insisto, quiero mucho a los perros. Me estoy perdiendo con este tema de los perros. Sí, Porque... porque te había preguntado si había algún libro que quisieras. Ah, sí, claro. Y te decía que en ese libro es la historia que me sucede con uno de mis perros, ¿no? Con una perrita que murió en circunstancias trágicas, ¿no? Después de haber sufrido más de lo debido, ¿no? Porque a veces también nos enconamos en querer salvar lo que no tiene salvación, ¿no? Cuando un perro realmente está muy enfermo, a veces lo mejor es acudir al sacrificio, que es benévolo, al perro se le seda, no sufre, y esa enfermedad le iba a hacer vivir durante a lo mejor, sí, 15, 20, un mes, 2 meses más, pero con un sufrimiento atroz, ¿no? Un amigo mío decía que somos más humanos con los animales que con nosotros mismos, justamente por ese hecho de facilitar la muerte cuando ves que no hay ninguna solución para que viva y que el animal está en un continuo sufrimiento, ¿no? Que es lo que pasó con esta perrita, ¿no? Entonces, lloramos tanto mi mujer y yo con la muerte de este animal que yo quería que siguiera vivo a través de la literatura. Y escribí una novela que era la historia, de alguna manera, de esa perra, ¿no? Uh-huh. Pero el libro, que está acabado, pero yo siento que cojea, que le faltan cosas. Quizá algún día me ponga con ello y lo termine. Lo que ocurre es que cuando uno se pone en el proceso, al final luego te saltan ideas. Entonces, ahora también estoy con una novela nueva que acabo de empezar. Terminé otra. Eso enlaza muy bien con lo de seguir adelante. O sea, Seguir tú adelante, sigues adelante, claro, vamos. claro. Sí, no, y además que es que el hecho de trabajar, o sea, lo peor de estar enfermo es no tener nada que hacer más que contemplar tu decaimiento, tu decrepitud y contemplar cómo avanza tu enfermedad. Eso es lo más triste y lo peor de la enfermedad. Cuando tienes otras actividades, eres capaz de olvidar, o sea, que estás enfermo, ¿no? Y eso a mí, concretamente, me da la vida, ¿no? Uh-huh. Mira, cuando estabas contando esto de lo que le ocurrió a tu perra, ¿cómo se llamaba, por cierto? Selma. Selma. Pues de lo que le ocurrió a Selma, me ha venido a la cabeza un suceso que ocurrió hace un par de semanas. Tengo un buen amigo de la infancia, del colegio, de estos que los conoces de toda la vida. Hace como cosa de 26 años, creo recordar, su padre, por una operación en principio que no tenía ninguna importancia, tuvo un derrame, total que se quedó vegetal. Y ha estado 26 años vegetal. De hecho, uno de sus hijos, yo creo que estudió fisioterapia para poder cuidar
de su padre. Y ha tenido durante estos 26 años una vida de cuidados amorosos importantísima. Pero llegó un momento que el padre, que no hablaba, se comunicaba por gestos de los ojos y de la cara, tenían su propio código, les pidió la eutanasia. Entonces mi amigo, al hilo de lo que contabas tú de Selma, me contó que, fíjate, aun sabiendo lo que era el trabajo diario de su madre y de los cuidados que tenía el padre, que era un sacrificio, cuando murió, dice que se le quedó un vacío que jamás pensó que iba a dolerle tanto, sabiendo que su padre había muerto ya hace 26 años, tal cual era, una persona sana. Y por una cuestión médica de un error, pues se quedó sin poder moverse. Y me ha llamado la atención eso que decía, porque decías que somos más humanos con los animales. Claro, es un tema realmente complejo, ¿no? Entonces hay que ser, yo creo que muy flexible y entender todas las posturas. Yo entiendo perfectamente la postura de quienes se niegan por completo a la eutanasia, pensando que la vida es un don irrenunciable, más el que es creyente, es un don que te da Dios y que solo Dios te lo puede quitar. Yo con eso soy muy respetuoso, ¿no? Pero el problema está en que muchos de los que defienden la no eutanasia, no la muerte natural, quizá no han pasado por ese sufrimiento del enfermo o del cuidador, ¿no? Ese vacío del cuidador es muy común. Cuando has estado muchos años cuidando a una persona y esa persona ya desaparece, ante ti hay un vacío, porque antes eras necesario en el mundo al menos para una persona y ahora te sientes que no eres necesario para nadie. Eso sin duda alguna deja un vacío. Pero volviendo al tema de la eutanasia, ¿no? Yo creo que es muy importante en este caso dejar muy claro, y que todo lo tendríamos que hacer cuando llegamos a una cierta madurez, un testamento vital, que es bien sencillo de hacer. No hace falta ir a un notario ni a un abogado, basta con redactar una cuartilla diciendo cuáles son tu voluntad en ese momento de tu vida en el que ya no eres capaz de decidir, ¿no? Yo lo tengo muy claro, lo tengo hecho y dicho a mi familia, a mis hijos, ¿no? Si yo llego un momento en mi vida en el que no soy capaz de reconocer a mis hijos, de saber que son mis hijos, de saber cómo se llaman, de saber qué son mis nietos, y pregunto, ¿quiénes son estos? Si llega ese momento en que mi mente ha llegado a tal estado de deterioro, yo no pido que me pongan una inyección para que me vaya de este mundo, pero sí que entiendo que ya me he ido, y no quiero que prolonguen mi vida de modo artificial de ninguna manera. Entonces mi testamento vital es la renuncia a cualquier tipo de medicamentos cardiotónicos, cualquier tipo de medicamento que me pueda prolongar la vida. Simplemente no quiero tomar más que, eso sí, analgésicos, sí, si tengo dolor, quiero que me den analgésicos, porque no quiero morirme sufriendo enormemente, pero nada que prolongue. Esa es una decisión puramente personal, mía. Otro puede tener otra decisión y decir, no, y en ese momento quiero desaparecer. Me parece que es respetable. O sea, y que no se vulnera ninguna ley natural. O sea, el problema es que esas decisiones hay que tomarlas cuando eres consciente, cuando tu cabeza funciona bien. ¿Qué ocurre en la mayoría de la gente que llega a un estado de ancianidad? Yo lo he visto con mi madre, por ejemplo, ¿no? Una decrepitud tan grande que ya ni es capaz de expresarse. Pues que ya no lo puede decir. Y si no lo ha dejado dicho, tú no puedes actuar. Un Estado no puede actuar sobre la vida de sus ciudadanos en ese sentido, salvo que el ciudadano lo haya dejado claramente manifiesto en su familia, por escrito, preferentemente por escrito, para que no haya ningún tipo de problema judicial. Pero creo que realmente es lo más humano, porque la vida, claro, se ha ido construyendo, ¿no?, en la evolución, pero la edad a la que llegamos no era la que ha llegado la humanidad en su historia. La humanidad, un ser hace 2000 años, un ser de 40 años, era ya prácticamente un anciano. Hoy día se llega a los 80, a los 90, gente que llega a los 100 años, a veces en un estado que da una envidia horrorosa, vamos. Sí. Yo conozco algún caso. Claro, pero a veces no. Con frecuencia no es así, ¿no? Entonces, lo peor de la vida se nos queda para el final, ¿no? Y es muy triste que el final de esa fiesta que es la vida, no sea un pastel dulce de despedida, sino que sea justamente lo contrario. Que sea una despedida lamentable. Y eso es lo que, en fin, que la vida es así, no vamos a cambiarla, la evolución nos ha hecho de esta manera, ¿no? Pero
creo que cada uno tiene derecho a elegir ese momento. Por otra parte, no seamos tampoco hipócritas. Nadie elige ese momento desde la felicidad. Nadie dice, tú también, que me quiero suicidar. No. O sea, el que decide, que ponga un fin a su vida, es porque ya no puede vivir más, porque la vida es un tormento para él. Entonces, ¿por qué obcecarnos en que siga siendo un tormento para él? Cierto. Digamos que esa es la esencia de la vida. Que cuando uno es feliz, se cree que es eterno, su vida es eterna, y jamás se le pasaría por la cabeza quitarse la vida. Hacer un Sócrates, tomarse el cicuta, ¿no? En el anterior episodio, ya sabes que hay una sección fija en la que suelo hacer las mismas preguntas, pero como ya lo hicimos la anterior vez, no lo voy a repetir contigo, pero sí que me gustaría que, dada tu experiencia vital, la tuya personal, la tuya profesional como médico, en el que han pasado por tus manos gente que habrá sanado y gente que habrá muerto. Es decir, has vivido la vida y la muerte muy cercana a ti. ¿Qué te gustaría decir que no hayas dicho a ese respecto? Sí, hay algo que me gustaría decir, ¿no? También es arriesgado, y sé que esto mucha gente no lo va ni a aceptar ni a comprender. No lo va a aceptar porque no lo va a comprender. La muerte hoy día es un acto frío y hospitalario. Hospitalario porque se hacen hospitales, no en otro sentido de hospitalario. O sea, es, diríamos, un acto frío e inhóspito, ¿no? No voy a hablar ya de la pandemia, que eso sí que fue terrible, ¿no? Gente que moría sola, o sea, sin compañía de nadie. No ya de un hijo que te tome la mano, sino de un simple enfermero que esté contigo y te ponga la mano en la frente y te diga, estoy aquí contigo, tranquilo, ¿no? Eso fue algo horroroso de lo que deberíamos reflexionar mucho sobre lo que ocurrió. Entonces, porque muchas cosas se hicieron mal, sin duda alguna, muchas. También desde la sanidad, desde los dirigentes políticos, desde los dirigentes sanitarios, hubo cantidad de cosas que, escudándonos en la falta de medios, se llegó a una inhumanidad extrema, ¿no? Eso hay que huir de ello. Vuelvo a lo que quería decir. Creo que el lugar adecuado para morirse, ya que en otros países, en otros lugares, hay lugares creados para eso, para que la gente esté en sus últimos días, pase allí unos meses y sea el lugar donde se van a morir. Me parece muy aséptico y muy bien, ¿no? Pero no estamos en este momento en España en esa situación para nada. Aquí o te mueres en tu casa o te mueres en el hospital. Morirse en casa es difícil para la familia, porque la muerte es algo de lo que siempre intentamos huir, ¿no? No queremos ni verla, ni mencionarla, ni hablar de ella, ¿no? Pero morir en el hospital, en una habitación con baldosines blancos, es mucho más triste que morirte en la cama donde has sido feliz muchas veces. Yo creo que esto lo he comentado con muchos pacientes y algunos me lo han agradecido, me lo agradecieron. Recuerdo perfectamente una familia que su madre estaba para morir en un plazo de 2 o 3 días, lo dijo con claridad, no tiene solución ninguna y querían llevarla al hospital. ¿Pero por qué llevarla al hospital? Se va a morir igual. En su casa se va a morir rodeada de sus cosas. Contigo, que eres su hija, tomándole la mano. No en el hospital que os vais a turnar, que si viene un sobrino, que a lo mejor no hay nadie en ese momento, ¿no? Entonces, hacer lo más humana la muerte es también estar rodeado de lo que hizo posible tu vida. Y eso no lo encuentras en un hospital. Te voy a hacer una pregunta, la última. Cuando llegue ese momento, tu momento, que esperamos que sea, como dices tú, que te queda cuerda dentro de mucho tiempo, antes has mencionado que hubo personas que murieron durante la pandemia sin ni siquiera tener un enfermero que les tocase la frente. ¿Quién te gustaría que fuese esa persona que tocase tu frente antes de marcharte? Bueno, claro, los hijos de uno no viven contigo todo el tiempo, tiene cada uno su trabajo, su tarea, no tienen por qué estar en ese momento, ¿no? Pero me gustaría estar rodeado de mi familia, qué duda cabe, ¿no? Me gustaría tener la lucidez suficiente como para despedirme y decirles, no me lloréis.
O sea, mi vida ha sido larga, ha sido fructífera, me he sentido un hombre afortunado, llega mi momento, vosotros intentad que la vida también sea larga para vosotros y fructífera. Esas pequeñas palabras, que no sé cuáles serán, las de despedida, ¿no? Pero sí que me gustaría morirme con una despedida y, hombre, yo desearía que fuera mi mujer quien tuviera mi mano entre sus manos. Pues José Antonio, una vez más, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por tus palabras que siempre son sabias y porque volvamos a reunirnos dentro de un tiempo para grabar otro episodio de estos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.